Muy buenas chicos, ando por aquí un poquito porque me nacía mucho compartir un poco más con vosotros sobre cómo fue todo ese proceso, cómo lo viví y sin duda cómo lo estoy viviendo también, pero bueno, eso daría para varios, varios vídeos. Me apetecía contar cómo fue el proceso para que entendáis también cómo yo vivo esa experiencia y cómo yo entiendo la enfermedad o entiendo los retos de la vida y demás. Sois muchos los que me habéis escrito y habéis compartido en mensajes y demás en torno a cómo os gustaría vivir de una forma diferente. Me sorprende con cuantísima gente ha habido una conexión y cuantísima gente ha conectado con esa idea de que estamos aquí un ratito y luego nos vamos. Y me alegra en parte ver que hay tanta gente abierta a percibir todo esto de una forma diferente, porque sin duda creo que comprender la muerte o aceptar que hay vida después de la muerte es como uno de los primeros pasos indispensables para que empecemos a vivir en paz. Muchas veces es la consecuencia, ¿no? Podemos empezar a entenderlo a nivel teórico, pero como ya decía recientemente una publicación, pues comprenderlo a nivel teórico no es necesariamente una comprensión profunda. Si comprendemos las cosas a nivel teórico siguen estando en la cabeza y eso no necesariamente conlleva una comprensión que hace que mis actitudes cambien, que hace que mi día a día cambie y viva con mayor ligereza. Entonces os cuento un poco cómo fue en mi caso. Me recuerda mucho a una frase que ha compartido mi madre últimamente, que se ve que mi hermano cuando estaba malito le decía a mi madre que esto parecía un sueño dentro de otro sueño. Ciertamente es un poco así, porque de repente es como que cuando algo viene y te remueve de tal manera, es como que se abren mucho más los ojos y todo tiene un aire surrealista, sobre todo si va tan rápido. Todo tiene un aire surrealista porque las cosas de pronto son mucho más diferentes, son muy diferentes a como esperabas y te encuentras ante situaciones que desde luego no esperabas experimentar. Entonces os cuento que a mi padre le diagnosticaron 10 días antes de morir, le diagnosticaron un tumor de estómago supuestamente, aunque no estaba del todo diagnosticado cuál era el origen, pero se suponía que era un tumor de estómago. Él llevaba unos días que estaba así un poco, se notaba débil, se notaba raro sin tener ningún dolor en concreto y se notaba pues, incluso un poco triste. Recuerdo hablar con él por teléfono y decirle, papá, ¿pero qué te pasa? Y me decía, no sé, hija, que no estoy yo bien, no sé. Y toda la gente que lo conoce desde luego coincide en que es una persona como muy alegre, o era, da igual, era una persona como muy alegre y muy sencillo y muy natural y muy él mismo y sin prejuicios sobre cómo tenía que ser. Entonces también se hacía en parte extraño, ¿no? Verlo de este estado, pero personalmente no le di ninguna importancia y pensé que sería una fase más de estas que pasamos en la vida y poco más. La cuestión es que hicieron pruebas, podía ser esto, podía ser lo otro, pero la cuestión que le salió alguna molestia y sí que le hicieron un diagnóstico y después de un par de pruebecillas se vio que había algo por ahí. Entonces todo estaba previsto para que a final del mes de noviembre, que sería ahora, literalmente esta semana, se empezara un tratamiento con lo que vieran según lo que detectaran las pruebas que le iban a hacer después en concreto del tumor. Pero eso nunca llegó a suceder porque hubo dificultades que sucedieron antes de que todo eso podía suceder y antes ni siquiera de que se le llegara a testear ese tumor. Entonces, para mí fue como muy especial. Yo noté cosas que me invitaban. Mira, no sé si se intuye por lo que comparto en redes o no, pero literalmente yo no paro en todo el día. No siento ningún tipo de estrés ni depresión ni nada raro, pero es cierto que pues por las mañanas hago unas cosas, por las tardes hago otras y vamos, que estoy liada normalmente hasta el final del día. Pero de alguna forma sentí que era momento de realmente parar, detenerme, permitirme que eso me afectara y permitirme vivirlo más de cerca. No te negaré que a veces vinieron pensamientos de, ostras, si voy a dejar todo de lado, porque muchas veces estas enfermedades pueden durar años, entonces dices, ostras, a ver si voy a dejar todo, ¿no? Y realmente esto es solo el comienzo de una aventura muy larga. Pero preferí hacer caso a lo que sentía y lo que sentía era pasar mucho tiempo con él y estar mucho con él. Entonces, dado que tenía la flexibilidad más o menos de trabajar con el portátil y tal, yo pasé la única semana que hubo desde el diagnóstico hasta que lo ingresaron y demás, la pasé
con él muchísimo, mucho. Y para mí verdaderamente fue algo muy, muy transformador y algo que nos unió a un nivel muy esencial y lo digo muy en serio. Al final no sabes por qué tienen que suceder las cosas, ¿no? No sabemos ni por qué sucedió lo que sucedió ni por qué tenía que suceder, pero lo que te puedo garantizar con total certeza es que en el tiempo que yo pasé con él, en ningún momento lo percibía como alguien enfermo. ¿Por qué? Pues por algo muy sencillo, porque para mí la enfermedad es apenas un medio o es apenas una expresión. A veces es la consecuencia de un desbarajuste emocional, sea la enfermedad que sea. A veces es la causa que nos conduce a abandonar el cuerpo porque ya era el momento. Y a veces es la consecuencia también de pues, muchos hábitos físicos que hacen que el cuerpo pues, padezca un poquito, ya sea de alimentación, ya sea de consumo de tóxicos, ya sea de lo que sea, ¿no? Entonces puede haber causas físicas, puede haber causas emocionales y a nivel de causas espirituales diría, cuando te llega el momento de irte, te vas a ir y punto pelota y el cuerpo empleará las excusas que haga falta, ¿no? Entonces para mí en ningún caso lo veía simplemente como alguien enfermo de quien lamentarse ni muchísimo menos, sino que lo veía como que mi padre estaba sometiéndose a un reto. Había consecuencias en su cuerpo físico y yo quería estar con él. Y si te digo la verdad, lo que sentí era una inmensa presencia cuando estaba ahí. Jamás hubo ningún tipo de miedo, jamás hubo ningún tipo de pensamiento de ostras, lo que podría suceder, ni nada por el estilo, sino que estaba mucho con él y estábamos, puedo decir que en paz. Es cierto que él estaba un poco despistadillo, pero estaba muy inocente, estaba muy puro, estaba muy, quizás por ese despistadillo que estaba, ¿no? Y durante esos días recuerdo que a veces le guiaba meditaciones, proyectando esas, como propiciando que el cuerpo sanara, ¿no? Como propiciando que él se percibiera como con capacidad de sanar su cuerpo, con capacidad de transformar esas células que por el motivo que sea estaban creando una guerra civil dentro de su cuerpo. Y pues le hacía meditaciones, le hacía relajaciones, usaba las manitas muchísimo para pasar energía y ponía música muy relajante en casa. Y de verdad siento de todo corazón que es que el ambiente era tan sanador. Yo sé que alguien que esté completamente aferrado al cuerpo físico va a ver esto como qué tonterías, Davinia. Pero yo sé que no. Quiero decirte, se ha descubierto ahora que el mindfulness es bueno y existe desde hace miles de años. Entonces no me parece tan relevante lo que se conozca a día de hoy a nivel científico. No estoy diciendo que X tratamiento no pueda ser conveniente ni nada de eso, pero estoy diciendo que en situaciones en las que, por ejemplo, una enfermedad se genera por origen emocional, sanar lo emocional es sanar el cuerpo o lo que se llamaría en medicina remisión completa de la enfermedad o de lo que sea. Entonces, para mí no estaba enfermo, para mí era alguien que estaba atravesando esas circunstancias por el motivo que sea. Yo no sabía cuál era el motivo concreto, lo que tenía claro es que quería propiciar la paz en su corazón, quería propiciar un estado de sanación y eso fue lo que hicimos. Entonces, a veces él decía, ¡ay, qué a gusto me he quedado!, ¿no? Y me parecía tan bonito de ver que realmente dentro de esas circunstancias él podía llegar a experimentar eso. Y me parecía bonito poder acompañar ese proceso y el inmensísimo amor que abrió en mi corazón y la inmensísima apreciación de la relación que teníamos, que quizás uno no se da tanta cuenta en el día a día, pero es en esos momentos cuando, por suerte o por desgracia, ¿no? Ahora intentaré estar más presente a eso, ¿no? Por supuesto. Pero pues que esa posibilidad de pasar ese tiempo con él me abrió muchísimo a apreciar la relación que siempre habíamos tenido y apreciar tantos valores como él tiene y tenía y apreciar lo que él era más allá de ese cuerpo físico. Entonces pasamos esa fase de estar bastante juntos. Repito que para mí era un proceso que él estaba viviendo y en el que quería acompañarlo. Y de veras siento que el salón de casa, en casa de mis padres, no la mía, se convertía verdaderamente en una especie de templo. Se convertía en un entorno
muy sanador, muy bonito. Luego a veces llega mi madre más preocupada y era de, tranquila, que aquí estamos muy a gusto y estamos en una armonía muy bonita, ¿no? Entonces vamos a respetar eso y vamos a permitir eso. Pero soy consciente de que, bueno, pues por X o por Y, por lo rápido que fue todo, mi padre tenía que irse. No sé qué originó esa enfermedad, pero tenía que irse porque se fue. Y ya está. Y ya está, no hay más historia. La realidad es que pues, él seguía muy débil y cada vez lo veíamos más débil. Inicialmente creíamos que era por la medicación, porque coincidió que de repente empezó a tomarse medicación y estaba muy, muy, muy adormilado. Y pues hubo reajustes con permiso de los médicos y todo el rollo, pero seguía igual. Entonces, pues, bla, 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 no hace falta aquí entrar en excesivo detalle, pero acabó ingresado porque había problemas en el hígado estaba fallando y acabó falleciendo por un exceso de bilirrubina, porque el hígado no procesaba bien la bilirrubina. Entonces, si te has acordado de la canción de Juan Luis Guerra, yo lo hago en todo momento, cada una de las veces que lo he dicho, pero le subió la bilirrubina. Y esa es la circunstancia. El proceso fue dulce, entre comillas, ¿no? Nos hablaba el médico de que es un fallecimiento dulce y verdaderamente lo fue porque era como que poco a poco la conciencia se iba apartando, ¿no? Entonces no era algo doloroso, no era algo sufrido, no era algo de conflicto ni nada por el estilo, sino que poco a poco la conciencia se iba alejando del cuerpo. Yo no sé exactamente cómo se procesaría eso a nivel espiritual, quiero decir, no sé, mientras él si era capaz de, entre comillas, conectar con el otro plano ya, si capaz que tenía visiones o lo que sea, no lo sé muy bien. Pero es cierto que llegó un momento en que simplemente fue muy rápido. Nos dijeron un día que no se podía hacer nada para detener esa subida y que sería cuestión de días realmente. Y ese mismo día, pues bueno, avanzó relativamente normal, él estaba bien, se relacionaba más o menos con mucha dulzura y mucha inocencia, mucha dulzura diría. Avanzó el día y llegó un momento, tampoco quiero entrar en esos detalles, ¿no? Porque ya es un poquito más sensible, pero llegó un momento en que simplemente sabíamos que estaba desconectando. Simplemente supimos que estaba desconectando, ¿no? Y para nosotros fue muy importante poder estar ahí durante todo el proceso, sobre todo para mi madre, quizás porque, bueno, mi hermano cuando murió, él estaba en cuidados intensivos y no pudimos estar con él. Y en ese momento yo no me di cuenta o no lo sentí, pero creo verdaderamente que tiene un aire inhumano que si sabes que esa persona va a acabar como va a acabar y va a acabar pues falleciendo, pues el hecho de que esa persona esté sola y encima nos consta pues que estaba un poquito nervioso, mi hermano hablo, pues realmente no sé hasta qué punto se puede hablar de humanidad. Y ahora voy a decir lo que pienso. Mi sensación es que el sistema sanitario inevitablemente es el producto de una sociedad completamente identificada con lo físico, una sociedad completamente identificada con lo mental. Por lo tanto, los principales sistemas, cualquier tipo de sistema educativo, sanitario, etcétera, pues derivan de eso. Tengo una tengo una certeza muy clara de que eso puede cambiar y puede ir cambiando, pero mi sensación completamente era que más que propiciarse la vida, se atacaba a la vida intentando salvar a alguien. No sé, mi sensación no es muy grata. No niego en ningún momento que todas las personas con las que dimos, tanto los médicos como las enfermeras, eran completamente amorosos, completamente maravillosos, pero no sentía esa sanación que sentía cuando estábamos en el salón de casa, ¿no? Ciertamente ni una cosa ni la otra lo salvó y ya digo que para mí es irrelevante el proceso en sí, entre comillas, porque noto que eso tenía que suceder y ya está. Pero mi sensación cuando nos acercamos al sistema sanitario actual, y sé que hay médicos y enfermeras cada vez más conscientes, y no lo dudo ni un ápice, y sé que cada vez hay más despiertos y que está habiendo un cambio, pero
la sensación total era que vamos a destruir, ¿no? Era como una película de guerra, vamos a destruir, no vamos a propiciar que el cuerpo sane, sino que vamos a destruir. Y repito, si estás completamente identificado con tu cuerpo, vas a decir, ¿qué leches va a sanar tu cuerpo? Bueno, los milagros, entre comillas, existen, que no son milagros porque también responden a leyes físicas completamente. Lo que pasa es que esas leyes no están justificadas a día de hoy. Entonces, yo confío en que en algún momento haya un sistema sanitario y se va a ir desarrollando, y estoy segurísima. Confío en que se desarrolle un sistema sanitario en que se propicia la vida, se contemplan todos los aspectos del cuerpo, se contempla todo, entendiendo que la enfermedad no es algo meramente físico y que si solo la vemos como algo meramente físico, sin contemplar lo psicológico, sin contemplar lo emocional, pues las probabilidades de sanación o de que haya una cordura en el proceso pues son muy diferentes y que hay muchas cosas que cambian. Pero bueno, tuvimos el regalo de estar con él hasta el final y fue muy, como decía antes, un sueño dentro de otro sueño, ¿no? Porque en ese momento parece irreal que, entre comillas, estés esperando a que muera, entre comillas, ¿no? Porque sabíamos que iba a morir, sabíamos que la cosa iba a ser así y ya por cómo lo veíamos sabíamos que estaba muy cerca. De hecho, fue a las 4 de la mañana y siempre estaba, bueno, solo estuvo 2 o 3 noches, pero siempre había alguien, pero estuvimos pues todos ahí. Y estuvo acompañado en todo momento. Recuerdo que era como que había momentos en que desconectaba y conectaba. Entonces cuando conectaba nos miraba, ¿no? Como que reconectaba con este plano y luego se desconectaba. Y esos tramos de desconexión pues se fueron alargando básicamente y eso fue lo que sucedió. Pero recuerdo que hasta el último momento, y esto muy en serio, a la mínima que o mi madre o yo nos acercábamos para lo que sea, bueno, estábamos las dos, cada una a un lado realmente, estábamos muy cerquita de él en todo momento, pero recuerdo que cada vez que nos acercábamos, él, si estaba medianamente consciente, se acercaba a darnos un beso. Y dices, es que es mi padre, o sea, siempre ha sido así, me parecía tan bonito y me parece tan bonito que la situación cerrara así, ¿no? Y estábamos ahí con él, estábamos ahí dándole nuestro amor, estábamos ahí en todo momento diciéndole que estábamos con él, que le queríamos, que había sido un padre ejemplar, que había sido un marido ejemplar, ¿no? Lo siguiente. Y para nosotros lo importante era que se sintiera acompañado y también que llegara el momento que no temiera. Él, he de decir que no estaba cerrado a estos mundos espirituales, de hecho, pues murió con el libro de Miquel Lizarralde en la mesilla, que yo se lo había dejado a mis padres. En la mesilla del salón tenía otro de Seixa, que había cogido de entre mis libros una vez en verano, en un momento concreto, y lo había cogido él porque le llamó la atención. Quiero decir que no estaba en absoluto cerrado a estos temas, pero me da la sensación de que quizás podrían o pueden o van a seguir incluso arraigando más, ¿no? Entonces, algún miedo yo creo que sí que había, un miedo a lo desconocido, un miedo a lo que podía venir, ¿no? Y para nosotros era de vital importancia que supiera que estábamos ahí. Y para mí lo más importante no era llorar su pérdida, entre comillas, cuando él se marchó, sino... Esto no es algo que lo decidiera antes, pero en ese momento, ahora lo recuerdo así, ¿no? Que para mí lo importante era que cuando él abandonara su cuerpo, nosotras siguiéramos intentando guiarle de alguna manera. Para mí él seguía con vida aunque abandonara su cuerpo. Para mí claramente él seguía con vida una vez abandonara su cuerpo, y lo digo de todo corazón. Entonces, para mí lo importante era guiarle para que siguiera su camino a la luz, para que siguiera su camino acompañado de sus guías. Nunca morimos solos, siempre nuestros guías, realmente no sé ya cuántos tenemos porque hay varias teorías y yo no los he visto,
Guías, podéis saludarme cuando queráis, pero lo hacen constantemente, pero yo no me entero. Un poquito a veces. Bueno, la cuestión es que nunca morimos completamente solos en absoluto, sino que nuestros guías que nos han acompañado durante toda nuestra experiencia de vida y que antes de nacer nos ayudaron a definir un poco las intenciones para esta experiencia de vida o antes de encarnar, ¿no? Pues ellos nos reciben y nos tratan de ayudar y nos tratan de guiar, etc. Entonces, entendamos que antes de encarnar tenemos claro que queremos experimentar ciertas cosas, ¿no? Vamos a una familia concreta, en un contexto concreto, en un tiempo concreto, y nada de ello es trivial, sino que va relacionado con aquello que queremos experimentar, aprender, aquellas identidades que queremos expresar en esta experiencia de vida y demás. Por lo tanto, nada es como tal trivial, ¿no? Entendamos que toda persona en la que puedas concebir nació donde nació por un motivo concreto, lo cual no significa que sus circunstancias no puedan cambiarse y que vayan a hacerlo si eso es lo que esa persona está impulsada a hacer, por supuesto. Entonces, lo importante realmente en ese momento era que siguiera el camino al que todos estamos destinados a seguir, ¿no? Y realmente seguir esa luz, seguir ese camino de luz que nos devuelve a casa, que de alguna forma, pues si hemos acabado aquí, ya no es momento de estar aquí. Ellos pueden seguir comunicándose con nosotros, sobre todo cuando han llegado a la luz y están ya asentaditos y reconectados con su naturaleza más esencial y no tan apegados a la experiencia física, ¿no? Pero lo importante para mí era eso, de la forma más humilde del mundo, que yo no soy experta en estas cosas tampoco, pero de la forma más humilde del mundo y con conciencia absoluta de que seguía con vida, pues invitarle a que fuera hacia la luz para que descansara. Entonces eso fue lo que hicimos. Por supuesto que, bueno, esto fue a las 4, hasta las 7 de la mañana no estábamos en casa, imagínate. Pero luego siguió pues lo que sigue en toda defunción, ¿no? Y eso está claro. Pero también seguimos durante varios días, pues de alguna forma acompañándole en ese proceso, poniéndole velitas, que muchos de vosotros pusisteis velitas blancas y os lo agradezco de todo corazón, de verdad. Y hablábamos con él impulsándole a que siguiera ese camino, con la certeza de que nosotras sabríamos entender todo esto y sabríamos vivir estas nuevas circunstancias, y tratando siempre de transmitir que, aunque por supuesto que nos encantaría estar con él ahora, pues que teníamos muy claro que si él se iba era su momento de irse, y que si nosotras seguíamos aquí era porque era nuestro momento de seguir caminando aquí, porque seguía habiendo cosas que compartir, seguía habiendo cosas que experimentar. Entonces, dejando eso muy claro, ¿no? Dejando eso muy claro y acompañándole y diciéndole que estaríamos bien, que él podía descansar, explicándole lo que había sucedido, incluso esto me lo aconsejó alguien, que le explicáramos un poco lo que había sucedido, porque quizás está un pelín aturdido. Y también porque el proceso yo creo que fue tanto de desconecta del cuerpo, ¿no? Algo así. Pues llega el momento en que de repente ya no estás en el cuerpo y tú entiendes que tu conciencia sigue con vida. Quiero decir, tú entiendes que hasta que haya más desprendimiento del cuerpo y tú sigues siendo un alma, etcétera, 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 cuando tú abandonas tu cuerpo, digamos que esto más o menos va a funcionar de una forma parecida. Hasta donde sé, y yo no lo he vivido, pues de lo que nos damos cuenta es de que aquello que pensamos sucede más rápidamente cuando estamos en otro plano, etc. Hay diferencias, por supuesto, pero tú entiendes que el día en que abandones tu cuerpo, pues las condiciones en que has fallecido, etc., van a afectar mucho a cómo te sientes después. También tu conciencia sobre cómo es la vida después de la vida. Tu conciencia, tus miedos, tu idea sobre el más allá, tu idea sobre morir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues le explicamos bien todo lo que había sucedido. Estoy hablando ya de estando en casa después del funeral, creo que fue el día del funeral después, no me acuerdo. Le explicamos bien todo lo que había sucedido, le explicamos bien
que él se había marchado, que ahora era el momento de estar allí, que nosotras seguiríamos aquí un tiempo, pero que por supuesto que nos encontraríamos. Y en fin, no te sé decir exactamente porque fue lo que surgió en ese momento. Pero bueno, eso fue un poco lo que aconteció. Ya de vuelta, creo que nos sentimos, incluida mi madre, ¿no? Yo creo que había bastante, pues bueno, mi madre, el fallecimiento de mi hermano, pues fue un gran reto. Y decíamos, ostras, su compañero de vida, ¿no? Llevan juntos desde que son niños. Pero a pesar de los retos y a pesar de todo, ella misma se da cuenta de que experimenta una paz quizás mucho mayor de lo que habría esperado, no lo sé, mamá, si me ves, pero una paz diferente. Y yo por mi parte pues me siento diferente a como me sentía cuando falleció mi hermano. En aquel momento confieso que creo que durante un tiempo reprimí lo que sentía. Recuerdo que me ponía mal de la garganta durante el año después de que fallecía mi hermano, me puse varias veces mal de la garganta y yo creo que era pues todo lo que no decía, ¿no? Todo lo que no compartía, etcétera. Y recuerdo que tenía distintas afecciones físicas, ¿no? Me pasaban varias cosas, problemas de barriga, cosas así. Y nada de eso está sucediendo ahora. Ahora es más quizás amoldarnos a que hay muchos cambios, ¿no? Sobre todo en la parte de mi madre, pues a nivel de trabajo ellos tenían un negocio juntos, entonces pues muchas cosas que amoldar y demás. Pero creo que hay una cierta comprensión, hay una cierta paz porque no se alimenta lo que no es real. Entonces creo que ya llevo un ratito hablando y en otro momento quizás hablaré más extensivamente sobre por qué acontece esa paz, por qué no hay tanto sufrimiento. Siempre lo digo y lo he dicho muchas veces ya en Instagram y en otros vídeos que he hablado de esto. Aquí no se trata de negar nada. A mí si mañana me apetece llorar o si esta noche me apetece llorar, ni es un fracaso, ni es nada malo. Si siento vacío, sentiré lo que tenga que venir. Para mí no es nada malo ni nada por el estilo, pero lo que quiero decir es que es muy diferente cuando vivimos estas circunstancias desde cierta pureza, cuando simplemente las vivimos sin proyectarnos a no voy a ver más a esta persona, a voy a estar sola, a lo que sea que se aplique a tu caso. Siempre es muy diferente cuando lo vivimos sin la narrativa mental y simplemente lo vivimos. Sentimos lo que sentimos, atravesamos lo que atravesamos. Luego recuerdo que cuando falleció mi hermano, por ejemplo, recuerdo que sí, lloré en el funeral, cuando sucedían cosas, pero luego estuve mucho tiempo que ni lloré ni nada por el estilo. Y luego en ese momento me lo creía, ahora sé que inconscientemente buscaba espacio, ¿no? Pero me fui a un apartamento que tenían mis padres en la playa a acabar un trabajo de... Yo estaba acabando mis estudios universitarios, entonces para acabar el trabajo de fin de grado me fui allí. Y recuerdo que allí, aparte de que reconecté con la belleza del cielo azul, con la belleza del sol, con la belleza de poder permitirme yo vivir lo que estaba viviendo a mi manera, a pesar de que durante el día me sentía muy en paz y apreciaba mucho la belleza de todo lo que veía, porque había cerca campos y todo eso, y me encantaba y me hacía sentir muy libre. Recuerdo que a veces llegaba la noche, a veces no, durante bastantes días, llegaba la noche y rompía a llorar. No había un conflicto mental, no había una lucha, no había una resistencia, no había necesariamente imágenes que alimentaran eso. Quizás alguna, pero no era lo más relevante. Pero simplemente lloraba. Y lo aceptaba. Lloraba y lo aceptaba. Entonces no sé si ahora podría suceder lo mismo, pero es que si sucediera, me da igual. Lo viviré. Y si no sucede, me da igual también. Porque de verdad hay una certeza muy arraigada en el corazón de que la vida continúa, de que estamos aquí verdaderamente de paso y que no experimentamos nada que no seamos capaces de vivir y no experimentamos nada que no seamos capaces de superar, entendiendo que lo que hay que superar realmente es todas las ideas mentales en torno a la circunstancia. Porque si nos quitamos todas esas ideas mentales en torno a la circunstancia,
Si tu padre no está, si tu hermano no está, si tu abuelo no está, simplemente no está. Hay que distinguir entre la ausencia y el pensamiento de ausencia, entre el proceso de duelo en que energéticamente se están reestructurando muchas cosas y el pensamiento de vacío, el pensamiento de lo que he vivido, el pensamiento de lo que me toca por vivir y la lucha que me genera. Entonces, como siempre, aprendamos a vivirlo desde el momento presente con objetividad. Me decía mi madre, sí, pero es que en el momento presente el papá no está. Digo, sí, pero es que el pensamiento de que papá no está es un pensamiento. O sea, siente el vacío si lo sientes, ¿no? Si hay tristeza, obsérvala. Pero no hace falta estar planteándose constantemente si hoy no está aquí mi madre, no está mi padre, no está mi perro, no está mi hermano. Quizás no es necesario pensar en ello, ¿no? Son pensamientos. El vacío es un vacío, no es un pensamiento de vacío. Hay que distinguir entre esas dos cosas. Y en fin, si te suscita esto cualquier comentario, cualquier duda, cualquier propuesta, por favor pónmelo en los comentarios y seguiremos hablando. Espero que esta experiencia te sirva de algo. Te mando un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.